más a otro episodio de La Vida Excepcional Podcast. Y este podcast nació de un deseo, un sueño que Dios puso en mi corazón, y es para poder educar a otros padres, para poderle dar esa esperanza de esa luz que sí existe, que todo no termina cuando llega ese diagnóstico adverso. Y no necesariamente y solamente para estos niños que tengan la discapacidad, pero también para cualquier otro padre, cualquier otra persona que esté escuchando, que con Dios todo lo podemos hacer, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto refugio en las tribulaciones, en esos diagnósticos adversos que podamos tener en la vida, pero que para eso es, para enseñar, educar y dar ese rayo de esperanza y darle esa esperanza de que sí se puede. Y por eso, una de las razones, hemos hecho muchos otros episodios educativos, y este también es uno de ellos, donde tengo aquí a Thalía Rangel, que es una abogada que se especializa en la tutela y alternativas legales. Así que muy bienvenida en el día de hoy, Thalía, y estoy muy agradecida de Dios y porque tú me aceptaste la invitación para venir aquí hoy a este podcast. Amén, el honor es mío. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un privilegio. Así que vamos a comenzar nuestro gran episodio contigo. Y yo quiero que me cuentes un poquito de ti y qué fue lo que te motivó a hacerte abogada y también a especializarte en esta rama de tutela y alternativas legales. Bueno, la historia de que cómo yo quise ser abogada es por crecer con una mamá soltera. Ella estudió en Miami-Dade para ser paralegal. Y cuando yo estaba en high school y mi mamá estaba en college, ella me hacía leer todos los briefs, todos los papeles que ella hacía. Wow. Y yo siempre decía, estas cosas de abogadas son muy boring. No me gusta leer todo lo que estás escribiendo, de que hay que pelearse, pero se los leía para ayudarla. Y no sé si eso se quedó en mí, porque al graduarme de FIU con mi bachillerato de Science, decidí ir a la escuela de leyes. Y me gradué de Nova en el 2019 y nunca en mi vida yo pensé hacer disability, que es la rama de discapacidades. Siempre quería ser abogada de familia. Y mi aspiración era para ayudar a mamás solteras, como la mía. Pero el Señor tiene una manera graciosa de cambiar lo que tú planeas y hacer el propósito de Él. Amén. Entonces, en el 2020, otra vez por la gracia del Señor, mi mamá y yo tuve mi primer bebé y mi mamá tuvo mi hermanita. Entonces, después de como 30 y casi 40 años, ella decidió otra vez ser mamá. Y mi hija y mi hermana nacieron 2 meses separadas. Y mi hermanita nació con síndrome de Down. En ese entonces, yo recién había empezado un trabajo nuevo como profesora y profesora de clínica en una clínica de discapacidades. Y eso fue antes de mi mamá recibir el diagnóstico. Entonces, después, cuando mi hermanita nació, yo lo sentí en mi corazón que yo tenía que estar ahí en esa clínica para poder ayudar a mi mamá y hacerle entender el diagnóstico, para poder ayudarla a ella y ayudar a mi hermanita. Qué lindo. Entonces, yo estoy en esta rama por el favor del Señor. Él me puso aquí y honestamente antes nunca lo hubiera pensado hacer, pero otra vez. Cómo Dios obra. Dice que Dios obra por caminos misteriosos. Así es. Y Él siempre, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que siempre las personas que están involucradas en algo de discapacidad
siempre es algo que también es un llamado de que por cosas que pasan en la vida. Y qué honor que tu hermanita y que tu mamá te tenga, ¿verdad? Como esa roca firme. Sí. Claro, nuestra roca firme es Dios, pero qué apoyo tan lindo de tu mamá saber que te tiene a ti. Tú ves que todo Dios lo hace perfecto, sí, ¿verdad? amén. Todo Dios lo hace perfecto. ¿Y qué ha significado para ti tener una hermana con síndrome de Down? Para mí... Para ti en específico. Ella es la razón porque para mí esto no es un trabajo. No es ser abogada, colectar pagos, representar a clientes y ya. Para mí ella ha sido la razón por tener empatía, tratar de ayudar a los padres a entender el proceso, las alternativas y creciendo en mi bufete, tratar de ayudar a padres que están yendo a IEP meetings, tratar de ayudar a personas con discapacidades que han sido discriminadas. Para mí, ella siempre está en mis pensamientos para yo dar una guía personal, pero también legal. Entonces, qué combinación tan perfecta. Sí. Es una combinación perfecta porque tú sientes el dolor y el proceso de estas otras personas cuando están recibiendo ese diagnóstico adverso, sí. Y cómo ellos también confían más en ti, porque tú tienes el conocimiento, tú sientes por ellos aún más, por tu hermanita, que ha sido esa bendición, y por eso es lo que tú dices, que sientes más empatía. Eso te ha enseñado tu hermanita linda, preciosa, I love. Es que yo amo a los niños. Entonces, cuando tienen discapacidad, yo como que tengo un imán, que todos ellos, donde quiera que me ven, vienen hacia mí, porque son ángeles, sí, que Dios nos ha depositado aquí en la tierra. So, esa combinación de, wow, qué lindo oírte decir eso, de verdad. Sí, y honestamente espero que mis conversaciones, mi guía legal, los clientes o los papás puedan ver eso en mí, porque muchas veces cuando he estado con clientes y hablamos de sus hijos, se acuerdan de ese momento cuando escucharon el diagnóstico por primera vez. Es fuerte. Correcto. Y algunas veces hace que los padres vuelvan a sentir eso. Entonces, a mí me hace recordar lo que mi mamá y yo pasamos. Y algo que nunca se me va a olvidar, ni a mi mamá tampoco, es cuando, como mi hija y mi hermanita tienen la misma edad, mi hija empezó a gatear o caminar y mi mamá decía, ¿por qué Faith no está haciendo lo mismo? Quiero que ella haga lo mismo. Entonces, de estar en esta rama también legal, yo le dije a ella lo va a hacer, pero en su momento cuando ella quiera. Exactamente. Entonces, eso se le quedó mucho a mi mamá, que ahora, bueno, mi hermanita corre, está diciendo palabras, está creciendo, está aprendiendo muchas cosas en el propio momento que ellos se empiecen a desarrollar. Así que yo quiero decir esto: padres, no se desesperen, no se rindan. ¿Por qué? Porque en el momento sí van a suceder las cosas. Tengan esperanza de que cuando empiezan todas estas terapias, lo van a hacer. Eso es un rayo de luz. Qué cosa tan linda que tú lo hayas mencionado, que no te opaques, sino que sigue adelante, que estas cosas van a suceder. Lo que pasa es que es un desarrollo más lento y diferente. Así es. Eso es todo, pero lo van a hacer ya tu hermanita. Qué lindo nombre, Faith. Me encanta. Ya tu hermanita lo está haciendo. Sí. Así que sí se puede, no se rindan, muy importante. Bueno, entonces ahora quiero que me digas exactamente el significado de lo que es guardianship, tutela y alternativas legales, para poder educar a todas estas familias que han oído, pero no tienen esa definición correcta.
Bueno, cuando sus hijos tienen 17 y el reloj es medianoche al cumplir los 18 años, todos nosotros tenemos derechos legales y nos volvemos automáticamente adultos. Entonces, la ley no reconoce automáticamente que hay personas con discapacidades que necesitan apoyo, que necesitan un documento legal para que otra persona les ayude a hacer decisiones. Entonces, ahí es donde empieza el proceso de la tutela y otras alternativas. Y hay varias opciones, varias alternativas dependiendo en el nivel de independencia y autonomía y apoyo de la persona. Exacto. Entonces, lo más restrictivo que hay en el estado de Florida es la tutela. Y digo que es lo más restrictivo porque es un proceso legal donde la corte y 3 profesionales van a determinar si esa persona tiene capacidad o no. Y en ese proceso pueden decir tutela completa, tutela limitada o no tutela, depende cómo ellos responden de las preguntas, el entendimiento. Entonces, ahí le pueden quitar varios derechos individuales como el derecho de casarse, de votar, de viajar, de tener trabajos. Por eso en mi bufete yo nunca empiezo por lo más restrictivo. Lo primero que a mí me gusta escuchar de los padres es, ¿cómo es tu hijo? Cuéntame de él o de ella. ¿Qué apoyos necesita? ¿Cuál es el nivel de autonomía? Para yo poder brindarles opciones y ellos puedan hacer la decisión correcta, más adecuada y necesaria. Exacto. Después de la tutela, las otras alternativas es curatela, que es conocida como Guardian Advocacy en Florida, donde también es un proceso legal, pero es solamente para personas con discapacidades de desarrollo. Y esas discapacidades es discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, espina bífida, síndrome de Phelan-McDermid y síndrome Wiley-Prater. Esas 7 discapacidades pueden calificar para Guardian Advocacy, la curatela. Y ahí es donde depende del nivel de apoyo que la persona necesite, si puede hacer algunas cosas por sí misma, no le quitan los derechos individuales. Así que pueden casarse, pueden votar, pueden tener trabajo, pero sí les van a delegar derechos como de salud, de vivencia a los padres. Y después hay poderes de abogados, hay de acuerdos de decisiones que son documentos legales, que no hay que involucrar un juez, no hay que involucrar una corte, y eso depende del nivel de apoyo y de la capacidad que el adulto ahora tenga. Exactamente. Pero yo creo que hay muchas veces un padre dice quiero una tutela, y si un abogado o una abogada no está adecuadamente preparada para explicar todas esas opciones, hay muchas veces que es muy fácil hacer una tutela. Sí, en vez de preparar a los padres, educarlos y dejarles saber. Me acuerdo cuando, y lo traigo, me has traído todo a memoria, cuando lo hice con mi primer hijo. Y me acuerdo que yo lloraba todos los días, porque es una decisión muy difícil. Y él tiene una tutela limitada. The Limited Guardianship es lo que tiene, pero son momentos difíciles para los padres por la sencilla razón de que tú no quieres que a tu hijo quitarles, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Quitarle los derechos de poder hacer cosas cuando ellos tienen la capacidad de hacerlo. Claro. Y eso es algo muy importante que tú hayas mencionado, porque sí, uno como padre es difícil para ellos porque estás pensando por ti, estás pensando por ellos. Pero, y también trae a tu memoria, que yo creo que es todos los padres que nosotros, es la cosa que siempre nos perturba el día que nosotros no estemos aquí. ¿Qué va a pasar de nuestros hijos? ¿Quién los va a cuidar, a apoyar? Y yo sé que eso también tiene que ir con todo lo de
lo del guardianship, porque tienes que dejar con la tutela, me imagino que en la curatela también, que tienes que poner personas que puedan estar no solamente en la parte económica, pero también que tomen decisiones por ellos, porque tú sabes lo que tus hijos pueden y no pueden hacer. Sí. Pero que eso me ha impresionado de ti, de que te tomas el tiempo para identificar y enseñar, educar a los padres, para no tomar una decisión a lo loco, como sí. decimos nosotros. Pero bueno, ya me dijiste, ¿cuándo es necesario solicitarlo? Bueno, acuérdate que mientras ellos no tengan 18 años, los padres son los guardianes naturales. Exacto. Entonces, si ellos están en escuela pública o en otras escuelas, hay un Transition IEP, donde ahí está. Que es el plan individual educacional. Correcto. Entonces, educativo. A los 17 años empiezan a tener una transición. Y ahí es donde los especialistas le dicen a los padres, mira, si tu niño o tu niña se va a quedar en la escuela después de los 18 años, ahora esos derechos de elegir si tienen un plan, de elegir qué servicios van a tener, qué acomodaciones, ellos ahora van a tener que decidir y dar su aprobación. Entonces, si un papá o una mamá no tienen documentos legales para hacer esas decisiones, eso se va a caer en el estudiante. Entonces, cuando tengan esas citas de los planes educativos, es importante buscar abogados para que te expliquen qué opciones tú tienes, porque hay muchas escuelas que son fenomenal, pero no son abogados. No saben la ley o si algo ha cambiado. No son los indicados para dar ese consejo legal. Hay que ir con un abogado. Entonces ellos del fondo de su corazón dicen tutela porque es lo que todos nosotros sabemos. Entonces ahí es donde los padres dicen necesito una tutela. Y cuando vienen a mí y yo les explico las opciones, algunas veces hacemos solamente un poder de abogado. Wow, a power of attorney. Correcto. Wow. Entonces, es importante ir planeando, algunas veces ir ahorrando para poder hacer ese proceso. Pero eso es muy importante que tú hayas dicho, y perdóname que te interrumpa, pero que las escuelas, cuando está esa transición, y eso pasa más en las escuelas públicas, pero cuando tú tienes un niño con discapacidad por H o por B, que los míos fueron a escuela pública, pero también después fueron a escuela privada. En una escuela privada es muy importante de que haya este plan educativo, esta transición para poder ayudar a los padres y darles esas instrucciones, que ahora va a haber una transición. Sí. O sea que las escuelas públicas te lo pueden mencionar, pero hay muchas escuelas privadas que no dicen nada. Y a lo mejor pudiéramos visitar alguna de las escuelas privadas donde te pudiéramos invitar a ti a tener y hablar a estos padres y darle y educarle, ¿verdad? Sí. De la importancia de esa transición. Sí, y como yo te había mencionado, si fuera por mí, yo doy talleres y presentaciones y así estoy contenta. Porque es muy, muy necesario. Sí. Y yo creo que eso viene de ser profesora y profesora de clínica por 5 años. Me encanta enseñar. Donde me especialicé en hablar con escuelas de Broward públicas, enseñando a las especialistas de ESC para brindarles también a ellas opciones que pueden decirle a los padres. No enseñarles legalmente el proceso, pero decirles, la tutela no es la única opción que tienen. Pero sí, es algo que todo el mundo debería saber. Absolutamente. Yo creo que es algo súper, súper importante que todo padre con niño con discapacidad pueda aprender y escuchar. Y esa es una de las razones por la cual yo te invité, porque son muchas las personas que me preguntan, ¿verdad? Y que quieren saber y quieren tener ese conocimiento, porque no abundan a veces muchos en la comunidad. Uno siempre quiere que alguien que tú conoces te recomiende, ¿verdad?
y entonces como que se sienten más seguros, más confiados. Sí. Y yo creo que esta conexión contigo es verdad que ha sido, yo sé que va a ser una bendición grande para muchos padres y para tú seguir cumpliendo los propósitos que Dios tiene en tu vida. Así que todo eso lo vamos a cuadrar y vamos a organizarlo para que tú puedas dar esos talleres que son tan importantes para estos padres. Ahora, ¿qué pasos debe de seguir una familia para tener esta tutela? Si tutela es lo más apropiado y necesario. Yo siempre digo tutela, porque es lo que, como siempre decimos, bueno, el guardianship, bueno, Sí. tutela. Pero yo sé que hay alternativas. Correcto. Ahora que estoy aprendiendo más contigo, Sí. que existen esas alternativas dependiendo de las capacidades o discapacidades que tenga el individuo, el cliente, el paciente. Sí, y también algo para mencionar, cuando una persona tiene una tutela, no significa que van a estar en una tutela por siempre. Ok. Hay servicios, hay terapias que pueden ayudar a tener más autonomía, más independencia. Entonces, para ayudar a padres a entender que pueden restaurar derechos si sus hijos ahora ya lo pueden hacer. Wow, qué interesante. So, puede haber un cambio Sí, después de, sí, porque son tutelas que se revisan correcto, anualmente. anualmente. Exacto. No es algo que No. es que esto es ya para toda una Sí. vida. Y uno de los derechos que, aunque uno está en una tutela completa o limitada, que la persona con la discapacidad se queda, es tener el derecho de revisar la tutela todos los años y dar y poner lo menos restrictivo que existe. Y eso es algo que ustedes también se lo explican a ellos, porque ellos tienen que estar presentes, el cliente. Sí, el cliente es el papá o la mamá. Ok. Y los muchachos son... Eso, los muchachos tienen abogados por la corte. Verdad. Entonces, no es que no están protegidos. Los padres, como futuros Y guardianes, estos abogados llaman al cliente y hablan con los muchachos y les explican cuáles son las cosas. sí, o eso es lo que deben de hacer. Yo he tenido el placer de trabajar con abogados donde me han dicho, mira Talía, yo de pronto se puede hacer un poder de abogado. Yo le hice estas preguntas y esto fue lo que yo me di cuenta. Y ahí, de una curatela, se puede ir a un poder de abogado. Wow. Entonces, también ellos están protegidos, sus intereses y derechos están protegidos al tener un abogado. Pero también hay que tener en mente que son abogados de la corte, entonces no van a estar llamándote todo el tiempo. Tan pendiente como Correcto. alguien como tú que tienes tu buffet y que vas más privado. Sí. Y ellos, porque eso tiene que ser siempre por el Estado. Son Court Appointed Attorney, Yeah. abogados designados de la corte que están ahí en el proceso inicial para investigar si una tutela o una curatela es apropiado. Y después de ahí, no es que se retiran del caso, pero están como un poco... Y estos muchachos tienen el contacto de este abogado, el teléfono, si lo quieren llamar, si lo pueden llamar. Eso es algo que se le ofrece a ellos. Deberían, pero... Me encanta cuando dices eso. Deberían, pero por ejemplo, si no tienen la información de sus abogados de la corte, hay organizaciones en Florida que sí dan esos servicios a no costo. Y una de ellas es Disability Rights Florida. Esa es una de las organizaciones más grandes en Florida, donde son solamente dedicados para personas con discapacidades. Ellos no hacen tutela, no hacen curatela, porque esos procesos quitan derechos. Así que la misión de Disability Rights Florida es para devolver esos derechos si es necesario. Oh, wow, qué interesante. Tú sabes que no sabía eso. Me acabo de desayunar con esa noticia. Y obviamente es que te pones a pensar y es
tanta información que nosotros como padres tenemos que aprender y que es otro idioma completamente diferente y que cada etapa de la vida de ellos es diferente, Sí. que nos tenemos que constantemente estar renovando, estar aprendiendo. Yo hubiese dado cualquier cosa que cuando en los tiempos de atrás, que eso es otra razón por la cual tengo este podcast, que es porque no había, no se hablaba de nada de esto, no se conocía, no se difundaba. Esto es algo que estamos aprendiendo. Hay más conocimiento ahora. Sí. Podemos ver otros podcasts que pueden estar enseñando ahora por las redes sociales, por todo eso que se habla más. Y por eso hemos recibido más información y tenemos más conocimiento. Pero en aquellos años, cuando yo tuve a mis hijos, nada, Sí. ni con las terapeutas, porque yo me acuerdo que la de Michael, yo la conseguí, dime si tú te acuerdas de lo que son las páginas amarillas. Sí, the yellow pages. The Yellow Pages. Así fue como yo conseguí a la patóloga del habla, conseguí al psicólogo. No era algo que estaba expuesto. Y el conocimiento de antes no tiene que ver nada No. con el que hay de ahora. Así que eso obviamente. ¿Y qué son los tipos de documentos y de evaluaciones que se necesitan? Creo que mencionaste un poquito al principio de eso. Bueno, en el proceso de la tutela no depende del condado también. Ok. Miami-Dade puede ser diferente que Broward, de Palm Beach. Entonces, para un proceso de tutela, algunas veces te piden cartas de doctores o IEPs. Que tengan evaluaciones. Correcto. Que digan lo que tiene el paciente. Y eso es especial en las curatelas, porque como te mencioné, la curatela son solamente 7 discapacidades que Exacto, califican exacto. la corte para poder saber si es una discapacidad bajo la ley de la curatela. Piden IEPs, plan educativos, piden diagnósticos, piden reportes de evaluación que le han hecho al niño cuando fue recién diagnosticado. Entonces, esos son los documentos más importantes en una curatela. Perfecto. Y ven acá y tienen que entregar algo de las ganancias o algo que ellos tengan como el SSI. Eso es algo que se presenta a la corte cuando se hacen los memorandum anuales. Sí, depende si la persona con la discapacidad tiene beneficios Ok. solamente, Ok. porque como mencionaste, anualmente hay que hacer planes. Exacto. Son los planes y también es el accounting. El accounting, Ok. que es lo que va a ver todo lo financiero de la persona. Entonces, si el único bienes que ellos tienen es el SSI, Ok. hay una excepción en la ley que dice, no necesitas hacer accounting. Ok. Entonces, la corte te da la opción de no hacer los accountings solamente si los únicos bienes de la persona con la discapacidad es SSI. Y entonces si los únicos bienes son lo que es el Social Security Income, si eso es lo único, pero hay que decir cómo comienzan ellos el mes y cómo terminan en el año completo. ¿Con qué cantidad tienen en la cuenta y con cuánto es que terminan? Miami-Dade es uno de los pocos condados que tienen ese memorandum. Ok. Broward, Palm Beach, Hillsborough, los otros condados no tienen No un lo memorandum tienen. así. Ok. Y también todos los condados interpretan curatela diferente, que ese es Ok. un obstáculo muy, muy grande que espero eventualmente poder ayudar a que pueda ser explicado mejor. Pero en el memorandum preguntan cuál es el SSI mensual y, Ok. ¿Y con cuánto ha terminado? Correcto. ¿Y cuánto es la cantidad que reciben durante todo el año? Sí. Bueno, ¿qué consejo le das a los padres? El consejo más grande es de que, bueno, empiecen temprano a buscar, puede ser ayuda legal o a ver las alternativas, pero el consejo más grande es que como padres saber que los defensores
más grandes y más importantes somos nosotros, los padres. Exactamente. Y que un abogado puede decir, esto es lo que yo te puedo ayudar a hacer, una tutela, pero no es la única opción algunas veces. Entonces, porque hay que acordarnos, el abogado te conoce a ti por 15, 20, media hora, pero tú conoces a tu hijo por 18 años. Exactamente. Y la otra cosa más grande es que un diagnóstico no es lo mismo limitaciones. Tener un diagnóstico no es ser completamente limitado. Exactamente, eso me encanta. Y desde tu rol de hermana y abogada, que yo sé que eso te toca el corazón, ¿qué le dirías a una madre que está llena de dudas o miedo frente a este proceso? Porque Sí, es un proceso fuerte. es un proceso fuerte, pero tener otras mamás para apoyarse, hablar de esas experiencias, tener paz y ser paciente en las cosas que sus hijos están haciendo ahora, porque como te mencioné, de pronto la tutela o la curatela es apropiado ahora, pero no significa que va a ser para siempre. Exacto. Eh, Yo creo que eso es un consejo muy importante que todo padre debe de aprender y entender, de que porque hiciste una tutela completa cuando tenían los 18 años, va a pasar el tiempo y van a haber progresos, porque siempre hay progreso y no se tiene que quedar así. Se puede revisar y que tú tienes el derecho y que tú eres el defensor número 1 Correcto. y la voz cantante para tus hijos. Ha sido un placer, un honor y un privilegio el poderte tener aquí. Creo que yo también he aprendido y se me ha refrescado mucho mi mente de todas estas ocasiones de que hemos tenido que pasar, porque son los procesos que nos han tocado. La vida nos ha dado esto y tenemos que hacer lo mejor de este proceso. Así que muchas gracias. Pronto van a venir los talleres, pronto van a venir a aprender a esas escuelas privadas para enseñar y educar a toda esta comunidad. Así que muchas gracias por haber estado y muchas gracias a toda la audiencia de poder haber estado aquí escuchando este podcast una vez más de La Vida Excepcional. No se les olvide seguirme en las redes sociales en la Vida Excepcional y ir a la página de YouTube donde es Dorcas González y darle y tocar simplemente esa campanita para que te suscribas a mi canal. Que Dios les bendiga.